Si bien la atención del mundo es absorbida por los cambios tectónicos que se desarrollan en todo el mundo, este es un colapso financiero de los bancos transatlánticos que amenaza con desatar el caos en el mundo. Es este colapso el que subyace a los esfuerzos desesperados que está realizando el impulso neoconservador por una guerra total con Rusia, China y otros miembros de la creciente alianza multipolar en la actualidad, liderada por el Banco de Inglaterra. Para este estallido financiero inminente de la burbuja de derivados de 1.500 billones de dólares está siendo empujada bajo la cubierta de un gran reinicio global, que es un esfuerzo bastante feo y aterrador, desesperado, usando la crisis del COVID-19 como tapadera para la imposición de un nuevo sistema operativo de orden mundial, dado que las nuevas reglas de este nuevo sistema son muy similares a la solución del Banco de Inglaterra de 1923, el caos económico de Alemania, que finalmente requirió un mecanismo de gobierno fascista para imponerlo a las masas. Para profundizar en las causas y los efectos del colapso completamente innecesario de la Alemania de Weimar hacia la hiperinflación y el caos durante el periodo 1919 a 1920, dicho sea de paso, el Banco de Inglaterra era manejado estrictamente por los Rothschild. Pueden leerlo, hasta en Wikipedia está al respecto. Esto puede sonar algo muy raro, que una familia judía haya estado atrás de la solución alemana del siglo XX. En este ensayo iré más allá para examinar cómo esos mismos arquitectos de la hiperinflación estuvieron cerca de establecer una dictadura de banqueros globales en 1933, y cómo ese primer intento de un nuevo orden mundial se descarriló afortunadamente a través de una lucha audaz que se ha escrito fuera de libros de historia popular. Investigaremos en profundidad cómo estalló una guerra dentro de Estados Unidos, liderada por patriotas antiimperiales en oposición a las fuerzas de Wall Street y el Estado profundo de Londres, y examinaremos cómo este choque de paradigmas llegó a un punto crítico entre el año 1943 y 1945. Este estudio histórico no se está llevando a cabo para entretenerlos, y debe verse como un ejercicio puramente académico, sino que se está creando por el simple hecho de que el mundo está llegando a un colapso sistémico total, a la luz de esas fuerzas que han destruido nuestra memoria colectiva de lo que alguna vez fuimos permanecerán en el asiento del conductor, mientras que la sociedad entra en una nueva era de fascismo y conflicto mundial. Aquí el documental de cómo en el siglo XX estuvimos cerca de un nuevo orden mundial. Primero, Versalles y la destrucción de Alemania. Gran Bretaña había sido la mano principal detrás de la orquestación del primer conflicto mundial y la destrucción de la potencial alianza germano-ruso-estadounidense y otomana, que había comenzado a tomar forma a finales del siglo XIX. Como descubrió Kaiser Wilhelm, aunque lamentablemente demasiado tarde, dijo lo siguiente: el mundo se verá envuelto en la más terrible de las guerras, cuyo objetivo final es la ruina de Alemania. Inglaterra, Francia y Rusia han conspirado para nuestra aniquilación. Esa es la verdad desnuda de la situación, que fue creada lenta pero seguramente por Eduardo VII. Así como la oligarquía británica manejó el conflicto, también organizaron una conferencia de reparaciones en Francia que, entre otras cosas, impuso reembolsos imposibles de la deuda a una Alemania derrotada y creó
la Liga de las Naciones, que estaba destinada a convertirse en el instrumento para un puesto, o, mejor dicho, orden mundial Estado-Nación. Lloyd George encabezó la delegación británica junto con su asistente Philip Carr, Leo Amery, Lord Robert Cecil y el gran Keynes, quienes tienen una deuda a largo plazo para lograr una dictadura global. Todas estas figuras eran miembros del reciente emergente movimiento de la Mesa Redonda, que habían tomado el control total de Gran Bretaña al derrotar a Asquith en 1916 y que está en el corazón del estado profundo actual. Después de que el armisticio de 1918 desmanteló el ejército y la marina de Alemania, la otrora poderosa nación ahora se vio obligada a pagar la suma imposible de 132.000 millones de marcos de oro a los vencedores y tuvo que ceder territorios que representan el 10% de su población. Alsacia-Lorraine, Ruhr y North Silesia, que constituía el 15% de su tierra cultivable, el 12% de su ganado, el 74% de su mineral de hierro, el 63% de su producción de zinc y el 26% de su carbón. Alemania también tuvo que ceder 8.000 locomotoras, 225.000 vagones. Fue un día de campo de saqueo moderno. Alemania se quedó con muy pocas opciones. Los impuestos se incrementaron y las importaciones se redujeron por completo mientras que las exportaciones aumentaron. Esta política, que recuerda muchísimo a las técnicas de austeridad del FMI que se utilizan en la actualidad, fracasó por completo, ya que ambas cayeron un 60%. Alemania renunció a la mitad de su suministro de oro y apenas se hizo mella en los pagos de la deuda. En junio del año 1920 se tomó la decisión de iniciar una nueva estrategia: aumentar la imprenta. En lugar de la cura milagrosa que los monetaristas desesperados creían totalmente que sería, esta solución resultó en una devaluación asintotónica de la moneda en hiperinflación. Desde junio de 1920 hasta octubre de 1923, la oferta monetaria en circulación se disparó en 68.1 marcos de oro a 496.6 quintillones de marcos de oro. En junio de 1922 se intercambiaron 300 marcos por $1 y en noviembre de 1923 se necesitaron 42 billones de marcos para obtener $1. Esto quizás te hace recordar a Venezuela y posiblemente algún día a Argentina. Todavía hay imágenes disponibles de alemanes empujando carretillas de dinero en efectivo por la calle, solo para comprar una barra de mantequilla y un pan. Un kilo de pan se vendió por 428.000 millones de marcos en 1923. Muy similar lo que podría pasar a nuestros hermanos argentinos. Por ello, este video va dedicado a ellos. Con la pérdida de valor de la moneda, la producción industrial cayó en un 50%, el desempleo aumentó a más del 30% y la ingesta de alimentos colapsó en más de la mitad de los niveles antes de la guerra. La película de 1922 del director alemán Fritz Lang, llamado El Jugador, expuso la locura del colapso de la población alemana en una locura especulativa, ya que aquellos que tenían los medios comenzaron a apostar contra la marca alemana para protegerse a sí mismos, lo que solo ayudó a colapsar la marca desde adentro. Esto recuerda mucho a los estadounidenses que hoy venden en descubierto el dólar estadounidense en lugar de luchar por una solución sistémica.
Por supuesto, hubo resistencia. Los oscuros efectos de Versalles no eran desconocidos y el destino manchado por los alemanes no estaba predeterminado. Es un hecho demostrable que a menudo se deja fuera de los libros de historia que las fuerzas patrióticas de Rusia, Estados Unidos y Alemania intentaron valientemente cambiar la trágica trayectoria de la hiperinflación y el fascismo que habrían impedido el ascenso de un rebelde alemán y el segundo conflicto mundial si sus esfuerzos no hubieran sido saboteados. Desde Estados Unidos, un nuevo equipo presidencial bajo el liderazgo de William Harding rápidamente revertió la agenda proliga de naciones del rabiosamente glófilo presidente Woodrow Wilson, un destacado industrial estadounidense llamado Washington Baker, que había liderado el acuerdo comercial más grande del mundo en la historia con Rusia por una suma de $3.000 millones en 1920, había llamado a Wilson como, y cito, un autócrata inspirado por el gobierno británico. A diferencia de Wilson, el presidente Harding apoyó el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Rusia y socavó la Liga de las Naciones al reforzar la soberanía de Estados Unidos, declarando tratados bilaterales con Rusia, Hungría y Austria, fuera del control de la Liga en 1921. Los británicos recién formados, el movimiento de la Mesa Redonda en Estados Unidos, creado como el Consejo de Relaciones Exteriores, no estaba satisfecho. Justo cuando Harding maniobraba para reconocer a la Unión Soviética y establecer un pacto con Lenin, el gran presidente falleció el 2 de agosto de 1923. Aunque esto te sorprende, espera, porque verás más personas fallecer. Después de meses de organización, los principales representantes de Rusia y Alemania acordaron una solución alternativa al Tratado de Versalles que habría dado nueva vida a los patriotas de Alemania y estableciendo una poderosa amistad ruso-alemana en Europa que habrían trastornado otras agendas nefastas. Bajo el liderazgo del industrial alemán y ministro de Relaciones Exteriores Walter Rittenau y su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Georgy Chicherin, el tratado se firmó en Rapallo, Italia, el 16 de abril de 1922, con la premisa del perdón de todas las deudas de guerra y la renuncia a todas las reclamaciones territoriales de cualquier lado. El tratado decía que Rusia y Alemania cooperarían con un espíritu de buena voluntad mutua para satisfacer las necesidades económicas de ambos países. Estoy seguro que tú esto no lo sabías, porque ellos no quieren que lo sepas. ¿Y quiénes son ellos? Los bancos. Misteriosamente, cuando Walter Rittenau fue asesinado el 24 de junio de 1922, el texto del Tratado de Rapallo perdió fuerza y la nación cayó en una ola más profunda de caos e impresión de dinero. Una sospecha más, y espera, porque vas a ver más personas desaparecer. 1923 se impone la solución de la ciudad de Londres. Cuando el estallido hiperinflacionario de Alemania resultó en la total ingobernabilidad del Estado, una solución tomó forma del Plan Dark de Wall Street, que requirió el uso de un golem entrenado en Londres llamado Howard Shard, presentado por primera vez como comisionado de moneda en noviembre de 1923 y pronto como presidente. El primer acto de Shard fue visitar al gobernador del Banco de Inglaterra, que era en ese entonces Montagu Norman, quien le proporcionó a Shard un plan para proceder con la reestructuración de Alemania. Shard volvió a solucionar, y pongámosle solucionar entre comillas, la crisis con el mismísimo veneno que la provocó, al anunciar por primera vez una nueva moneda llamada Reichsmark,
fijada en un valor fijo intercambiando 1 billón de Reichsmark por un nuevo Rentenmark, los alemanes fueron robados una vez más. Esta nueva moneda operaría bajo nuevas reglas, pero reglas nunca antes vistas en la historia de Alemania. Las privatizaciones masivas dieron como resultado que los conglomerados angloamericanos compraran empresas estatales, como por ejemplo IG Farben, Thyssen, Union Banking, Brown Brothers Harriman, Standard Oil, JP Morgan. Todos ellos tomaron el control de las finanzas, los intereses mineros e industriales de Alemania bajo la supervisión de John Foster Dulles, Montagu Norman, Avelin Harriman y otros actores estatales profundos. Esto fue famoso en la película Judgment Day at Nuremberg de 1961 de Stanley Kramer. Schacht luego recortó el crédito a las industrias, aumentó los impuestos e impuso una austeridad masiva sobre el gasto inútil. 390.000 funcionarios fueron despedidos. Los sindicatos y la negociación colectiva fueron destruidos y los salarios se redujeron en un 15%. Como se puede imaginar, esta destrucción de la vida después del infierno de Versalles fue intolerable y los disturbios civiles comenzaron a estallar en formas que ni siquiera los poderosos banqueros de Londres, Wall Street y sus mercenarios pudieron controlar. Se requería un ejecutor, sin las trabas de las instituciones democráticas de la República para imponer la economía de Schacht al pueblo. Un pintor fracasado, que despertó a la chusma prometedora que había hecho olas en un Bierhartspurg el 8 de noviembre de 1923, y él era perfecto. Y este era el último intento para salvar a Alemania. Aunque este innombrable creció en el poder durante la próxima década de la economía de Schacht, se hizo un último esfuerzo republicano para evitar que Alemania se hundiera en un infierno fascista en la forma de la victoria electoral de noviembre de 1932 del general Kurt von Schleicher como canciller de Alemania. Schleicher había sido coarquitecto en el evento de Rapallo junto con Reutenaut una década antes y era un firme defensor del programa de obras públicas y mejoras internas de la Friedrich List Society, promovido por el industrial Wilhelm Lautenbach. El apoyo público del partido alemán se derrumbó y se encontró en quiebra. Este personaje había caído en la depresión e incluso estaba contemplando autoeliminarse cuando la élite angloamericana desató un golpe legal que dio como resultado que los fondos de Wall Street fluyeran hacia las arcas del partido alemán. El 30 de enero de 1933, este innombrable ganó la Cancillería, donde rápidamente tomó poderes dictatoriales bajo el estado de emergencia causado por la quema del Reichstag en marzo de 1933. En 1934, la noche de los cuchillos largos vio al general Schleicher y cientos de otros patriotas alemanes eliminados. Y solo pasaron unos años hasta que el monstruo de Frankenstein, creado en la ciudad de Londres y Wall Street, irrumpió en todo el mundo. ¿Cómo se fabricó el crash de 1929? Si bien todo el mundo sabe que la caída del mercado de 1929 desató 4 años de infierno en Estados Unidos que rápidamente se extendió por toda Europa bajo la Gran Depresión, no mucha gente se ha dado cuenta de que esto no era inevitable, sino más bien una explosión controlada. Las burbujas de la década de 1920 se desataron con la temprana muerte del presidente William Harding en 1923 y crecieron bajo la cuidadosa guía del presidente JP Morgan, Coolidge y del financiero Andrew Mellon, secretario
del Tesoro, quienes desregularon los bancos, impusieron la austeridad en el país y elaboró un plan para préstamos de corredores que permite a los especuladores pedir préstamo el 90% de sus acciones. Wall Street fue desregulado. Las inversiones en la economía real se detuvieron durante la década de 1920 y la locura se convirtió en la norma. En 1925, los préstamos de los corredores ascendieron a 1.500 millones de dólares y crecieron a 2.600 millones de dólares en 1926 y alcanzaron hasta los 5.700 millones de dólares a finales de 1927. Pero ya para el año 1928, el mercado de valores estaba sobrevalorado 4 veces. Cuando la burbuja estuvo lo suficientemente inflada, se decidió un momento para coordinar una llamada masiva de los préstamos de los corredores. Como era de esperar, nadie podría pagarles, lo que resultó en un colapso de los mercados. Aquellos informados limpiaron a los clientes preferidos de JP Morgan y otros gigantes financieros, vendiendo antes del colapso y luego comprando los activos físicos de Estados Unidos por centavos de dólar. Una persona notable que hizo su fortuna de esta manera fue Fritz Scott Bush, de Brown Brothers Harriman, quien rescató a un partido alemán en bancarrota en 1932. Estos financieros tenían una estrecha alianza con la City de Londres y coordinaban sus operaciones a través del sistema de banca central privada de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Pagos Internacionales. A lo largo de la Gran Depresión, la población fue llevada al límite máximo, lo que hizo que Estados Unidos fuera altamente susceptible al fascismo, ya que el desempleo se disparó al 25%, la capacidad industrial colapsó en un 70% y los precios agrícolas colapsaron muy por debajo del costo de producción, acelerando las ejecuciones hipotecarias y el suicidio. Los ahorros de toda la vida se perdieron cuando 4.000 bancos quebraron. Imagínate vivir esto ahora. Esta desesperación se repitió en Europa y Canadá con fascistas amantes de la eugenesia, ganando popularidad en todos los ámbitos. Inglaterra vio el surgimiento de la Unión Británica de fascistas Oswald Mosley en 1932. El Canadá inglés tenía su propia solución fascista con la Liga de Reconstrucción Social de la Sociedad Fabiana Académica de Rhodes, que dicho sea de paso más tarde asumiría el control del Partido Liberal, pidiendo la gestión científica de sociedad. En esos años se les decía a la gente que el fascismo corporativo era la solución económica a todos los problemas económicos de Estados Unidos. En medio de la crisis, la City de Londres se apartó del patrón de oro en 1931, lo que supuso un golpe paralizante para los Estados Unidos, ya que resultó en una fuga de oro de Estados Unidos que provocó una contracción más profunda de la oferta monetaria y por lo tanto la incapacidad de responder a la depresión. Los productos británicos inundaron simultáneamente los Estados Unidos aplastados. La poca producción que quedaba. Fue en esta atmósfera horrible que se desarrolló una de las batallas menos comprendidas en 1933. 1932 se intenta la dictadura de los banqueros. En Alemania, una victoria sorpresa del general Kurt Schleicher provocó la derrota del partido alemán del innombrable dirigido por Londres en diciembre de 1932, amenazando con liberar a Alemania de la tiranía del Banco Central. Unas semanas antes de la victoria de Schleicher, Franklin Roosevelt ganó la presidencia en Estados Unidos, amenazando con regular los bancos privados y afirmar la soberanía nacional sobre las finanzas. Al ver que sus planes para el fascismo global
se desvanecían, la City de Londres anunció que un nuevo sistema global controlado por los bancos centrales debía crearse a toda prisa. Su objetivo era utilizar la crisis económica como una excusa para quitar a los estados nacionales cualquier poder sobre la política monetaria, al tiempo que aumentan el poder de los bancos centrales independientes como ejecutores de presupuestos globales equilibrados. En diciembre de 1932, la Sociedad de Naciones organizó una conferencia económica para estabilizar la economía mundial bajo la dirección del Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales se estableció como el Banco Central de Bancos Centrales en 1930 para facilitar el pago de la deuda del primer conflicto mundial y fue instrumento vital para financiar a la Alemania del innombrable. Mucho después de que comenzara el segundo conflicto mundial, la Conferencia Económica de Londres reunió a 64 naciones del mundo bajo un ambiente controlado presidido por el primer ministro británico e inaugurado por el propio rey. Una resolución aprobada por el Comité Monetario de la conferencia declaró lo siguiente, y leo textualmente: la conferencia considera fundamental, con el fin de brindar un patrón oro internacional con el mecanismo necesario para un funcionamiento satisfactorio, que se creen en tal países desarrollados que no cuentan en la actualidad con una institución bancaria central adecuada, y que la conferencia desea reafirmar la gran utilidad de la cooperación estrecha y continua entre los bancos centrales. El Banco de Pagos Internacionales debe desempeñar un papel cada vez más importante, no solo mejorando el contrato, sino también como un instrumento para la acción común. Aquí un paréntesis muy importante. ¿Aún hay gente que cree que los bancos centrales son nacionales? Por ejemplo, el Banco Central de Argentina fue creado y dirigido por los argentinos. El Banco Central de Argentina, al igual que los bancos centrales de todo el mundo, son manejados por fuerzas externas, no nacionales. Así no se eco de la inflación moderna del Banco de Inglaterra con el equilibrio matemático. Las resoluciones establecían que el nuevo patrón oro global controlado por los bancos centrales era necesario para mantener un equilibrio fundamental en la balanza de pagos de los países. La idea era privar a los estados nacionales de su poder para generar y dirigir crédito para su propio desarrollo. Todo era una estafa. La resistencia del canciller Schleicher a la dictadura de los banqueros se resolvió en un golpe suave que derrocó al líder patriótico a favor del innombrable, bajo el control de un juguete del Banco de Inglaterra llamado Crown Marchart. En enero de 1933, y el canciller Schleicher fue asesinado al año siguiente. En Estados Unidos sucedió algo parecido, un intento de asesinato al presidente Roosevelt el 15 de febrero de 1933, cuando una mujer le quitó el arma de la mano a un supuesto anarquista francmasón en la ciudad de Miami. Sin el cadáver del presidente Roosevelt, la conferencia de Londres se encontró con una barrera infranqueable, ya que Roosevelt se negó a permitir la cooperación estadounidense. Roosevelt reconoció la necesidad de un nuevo sistema internacional, pero también sabía que tenía que ser organizado por estados-naciones soberanos subordinados al bienestar general del pueblo, y no por bancos centrales dedicados al bienestar de la oligarquía. Antes de que ocurrieran cambios internacionales, los estados nacionales castrados de los efectos de la depresión tenían que recuperarse económicamente para mantenerse por encima del poder de los financieros. En mayo de 1933, la conferencia de Londres se derrumbó cuando Roosevelt se quejó de que la incapacidad de la conferencia para abordar los problemas reales de la crisis es una catástrofe equivalente a una tragedia mundial.
y que la fijación con la estabilidad a corto plazo eran viejos fetiches de los llamados banqueros internacionales. Roosevelt continuó: Estados Unidos busca el tipo de dólar que, de aquí a una generación, tendrá el mismo poder adquisitivo y de pago de deudas que el valor en dólares que esperamos alcanzar en un futuro próximo. Ese objetivo significa más para el bien de otras naciones que una proporción fija durante 1 o 2 meses. La fijación de tipo de cambio no es la verdadera respuesta. Los británicos redactaron una declaración oficial diciendo que, y leo textualmente las palabras, la declaración estadounidense sobre la estabilización hizo que fuera completamente inútil continuar con la conferencia. Roosevelt se convirtió en ese momento en el enemigo número 1 de la élite oculta del siglo XX. Y aquí la parte 1 de este extenso documental de cómo la humanidad estuvo cerca de un nuevo orden mundial, de cómo la humanidad estuvo cerca de la esclavitud monetaria total, que en realidad seguimos sufriendo, por supuesto, pero ellos ganaron una batalla en el siglo XX, mas no la guerra. Próximamente subiré la segunda parte, que hablo detalladamente de muchos casos que sucedieron en esa época. Lo que continúa es, por ejemplo, el conflicto de Roosevelt en las arcas de Wall Street y Londres. Es importante cómo este hombre luchó por la paz monetaria mundial. Y en la segunda parte del documental hablaré muy de cerca del innombrable, la financiación, el apoyo de la élite oculta para lograr sus objetivos mundiales.